Oh, Hola. perfecto. Entonces, un saludo para todos. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Adriana Ángel y como directora asociada de Latin American, Caribbean and Iberian Studies, LACIS, es un placer para mí darles la bienvenida a una serie que es relativamente nueva para nosotros, titulada Pressing Issues in Latin America, con nuestro segundo conversatorio. Tuvimos uno sobre Venezuela hace cerca de 2 meses y hoy tenemos la invitación sobre elecciones presidenciales en Colombia 2026, desinformación, polarización y confianza. LACIS, quiero contarles brevemente, tiene una presencia sostenida en la Universidad de Wisconsin-Madison desde 1930 y se ha consolidado como uno de los centros de referencia en Estados Unidos para el estudio de América Latina, del Caribe y de la península ibérica. Tenemos programa de licenciatura, maestría y programas conjuntos también con doctorado que forman especialistas en ámbitos académicos, gubernamentales y privados. Nos da mucha alegría tener el conversatorio de hoy para reflexionar esta vez sobre un tema en Colombia, como son las elecciones presidenciales que se aproximan, y para eso nos acompañan hoy Alejandra Barrios Cabrera y Diego Mazorra. Alejandra Barrios es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE en Colombia desde su fundación en 2006, y al día de hoy ha coordinado más de 100 observaciones electorales, wow, en Colombia, y ha participado como observadora internacional en diferentes países de América Latina. Asimismo, hizo parte de la misión especial electoral creada a raíz del Acuerdo de Paz en 2017. Alejandra es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en régimen contractual internacional de la Universidad de los Andes. También nos acompaña en este conversatorio Diego Mazorra, quien es investigador del Center for Communication and Democracy de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas de acá de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde actualmente está adelantando sus estudios doctorales. La investigación de Diego se centra en comunicación política, polarización, el impacto de plataformas digitales en los procesos democráticos y la opinión pública en América Latina. Ha trabajado temas relacionados con polarización afectiva, redes sociales y participación política, y anteriormente fue coordinador de la maestría en comunicación política de la Universidad Externado de Colombia. La dinámica que tendremos hoy será de conversatorio, conversación entre nuestros invitados, y al final, si tienen preguntas, también tendremos un espacio para ellas. Estamos grabando este conversatorio que quedará como documento de consulta en el canal de YouTube de LASIS. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por nuestros invitados. Bienvenidos. Diego, te doy la palabra. Muchas gracias, Adriana y Alejandra. Bienvenida a este espacio también del ASIS. Quisiera abrir esta oportunidad de conversación que tenemos con Adriana partiendo de una idea básica y es la integridad electoral. Y que las elecciones, en este sentido de la identidad, de la identidad que nos genera como ciudadanos en Colombia, en el país del que yo también soy ciudadano, de tener un proceso que no se ha sostenido necesariamente únicamente con el conteo de votos, sino con un ecosistema mucho más amplio de garantías, de confianza, de transparencia, de competencia y de aceptación pública de los resultados, con la que hemos venido también contando el apoyo de organizaciones como la MOE y otras organizaciones civiles, así como de un sistema que ha sido diseñado para esto. Pero, pese a que tengamos todas las garantías posibles, el informe más reciente de la MOE en coordinación y seguimiento electoral, pues nos muestra un desafío completo y es una pregunta que va mucho más allá del fraude. La integridad de un proceso electoral es de transparencia y de garantías efectivas de la participación política. Y aquí entonces pasamos de hablar de las garantías específicas de si está presente una mesa de votación o si se contaron los votos de una forma adecuada para hablar de temas como la violencia en Colombia, los municipios que están en riesgo por determinados factores que son indicativos de fraude electoral y violencia,
algunos de esos factores en los que se sobreponen otros problemas del país, como por ejemplo la lógica de cultivos ilícitos, y en un informe que presentaba la MOE, cómo se superponían en un mapa los municipios con mayores desafíos en esta zona, justamente con aquellos en los que el seguimiento electoral pues mostraba una preocupación justamente en que estos municipios tenían un riesgo consolidado. Pero no es solo la dimensión de la violencia, hay algunas otras dimensiones que están afectando la integridad electoral. Por ejemplo, parte de la reflexión que también está haciendo la MOED va incluso hasta el clima. Sí, podemos tener algunos efectos de la ola invernal justamente en el riesgo estructural y logístico de los territorios. Y además de esto le sumamos alertas ciudadanas. Entonces, tenemos iniciativas donde los ciudadanos están presentes de poder dar alertas sobre posibles fraudes electorales, sobre posibles constricciones al voto libre o reportes de funcionarios públicos que están interviniendo en elecciones. Y le sumamos a todo esto también los temas de transparencia financiera. Entonces, los candidatos al Senado o los candidatos presidenciales que registran la información de los gastos de campaña de acuerdo a las normativas vigentes. Y por si no fuera poco, le sumamos también ahora de qué estamos hablando, las conversaciones en redes, cómo la desinformación afecta esos escenarios de transparencia electoral. Esta cantidad de problemas a manera de introducción me lleva a plantear una conversación con Alejandra sobre, primero, las elecciones en Colombia en 2026 y segundo, lo que implica estar haciendo un control y una vigilancia sobre esa transparencia en justamente este año, donde ya no solamente hablamos de que elecciones es ir y poner eh, una, una mesa en un municipio con unos tarjetones y unos jurados de votación, sino que tenemos que estar mirando ecosistemas informativos, clima, marcadores de violencia y demás. Y para eso tenemos yo creo que tres temas en los que nosotros podemos comenzar a tocar este tema. Uno desarrollado con la polarización política, que particularmente es una polarización fuertemente efectiva en Colombia. Otro que se relaciona con la desinformación y de forma macro los temas de confianza. Entonces, Alejandra, muchas gracias por participar y yo creo que podemos empezar con una serie de conversaciones sobre, primero, polarización. Y es que la literatura que nosotros hemos seguido en integridad electoral sostiene que las elecciones pueden ser técnicamente limpias, perfectamente, pueden ser las elecciones más puras del mundo, pero eso no significa que los ciudadanos perciban que las elecciones son así de limpias. Amplios sectores sociales pueden estar guiados por escenarios de polarización afectiva, por ejemplo, polarización ideológica, y ese sistema de polarización me hace a mí desconfiar justamente de cualquier escenario que no esté plenamente de acuerdo con mi punto de vista del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos entrando en un momento donde la fase principal del riesgo tal vez ya ni siquiera sea el fraude electoral tradicional, sino justamente la erosión del discurso público en el arbitraje democrático. En otras palabras, donde observar las elecciones no se trata solamente de ver las urnas, sino de ver lo que pasa con los ciudadanos. Y creo que la MOE ha hecho un trabajo muy interesante en observación electoral justamente del discurso público en Colombia. Y podemos conversar sobre esos encuentros de polarización afectiva y erosión del discurso público. Mm, Alejandro. Bueno, Diego, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Además, muy oportuno poder tener esta conversación porque vamos para la primera vuelta presidencial en Colombia. Colombia son dos vueltas presidenciales. No sé cuántos de los que nos acompañen o vayan a ver posteriormente esta conversación son colombianos, pero acabamos de pasar el 8 de marzo las elecciones a Congreso de la República. Es decir, este año es un año de decisión de cómo se conforma el poder nacional. Si tú me permites, yo quisiera dar dos pasos atrás, como para poder entender un poco el contexto de por qué estoy invitada
uno, y quizás eso puede dar a entender también cuál es la postura que la MUE y la forma en que voy a presentar los temas de los que vamos a hablar, que es polarización y otros temas que tienen que ver con el impacto de la violencia en los procesos electorales en Colombia. Y obviamente si hablamos de violencia, lamentablemente en Colombia esto está pegado también al tema de financiación ilegal de las campañas políticas y a otro tipo de características que no tienen la mayoría de los países en los que ustedes muy seguramente hacen análisis electoral. Entonces, lo primero a señalar es que la misión de observación electoral ya tiene 20 años de existencia. La MOE Colombia funciona de manera diferente a las observaciones electorales de América Latina. El de nosotros es un ejercicio sostenido durante 20 años, es decir, no nos activamos para cada proceso electoral. La MOE es una organización permanente. Terminamos un ciclo electoral e inmediatamente empezamos a participar en el cabildeo a las diferentes autoridades para proceder a hacer las mejoras, reformas o ajustes institucionales que se requieran para poder tener un proceso electoral que se adapte a los principios de la integridad electoral. Y en un país como Colombia es un tema complejo. Solamente para dar una idea de por qué estamos hablando de que es un tema complejo, les voy a compartir, no sé si ustedes están viendo la presentación que les Sí. acabo de poner, que estoy buscando. Cuando uno ve el proceso electoral en Colombia, tiene una cantidad de factores que son muy diferentes a los que están en el resto de países de América Latina. Nosotros antes de cada proceso electoral hacemos una matriz de riesgos electorales para las elecciones, tanto para elecciones nacionales, el próximo año son elecciones locales, es decir, alcaldes, gobernadores, asambleas, juntas administradoras locales, es decir, el poder local. Esta matriz de riesgo nos permitió definir para estas elecciones, tanto para elecciones a Congreso como para elecciones presidenciales, 7 factores de riesgo. Los indicativos de fraude electoral, los de violencia. Colombia ha tenido de manera reiterada desde antes de 1991 diferentes procesos de paz, pero con la Constitución de 1991, por eso para nosotros es una fecha importante, esa Constitución de 1991 hace parte de también un proceso de paz que se hace con diferentes grupos armados en ese momento. Entonces, los temas de negociación de paz también hacen parte del análisis de las elecciones en Colombia porque está directamente ligado a cuáles los sentimientos que tienen los ciudadanos cuando van a las urnas. Y eso, como tú lo habías señalado hace un momento, ¿qué se siente? ¿Cómo se acerca el ciudadano colombiano a los procesos electorales? Está muy marcado por el tema del conflicto, de la violencia y de la paz. Hace parte de la agenda importante de discusión, es decir, los candidatos presidenciales, y hoy hace parte de nuestra discusión, están de acuerdo con que, si están de acuerdo con seguir o no con procesos de paz, o cómo se deben llegar a los procesos de paz. Uno tiene diferentes formas de llegar a los procesos de paz o de solucionar, de una mirada de solución de los problemas de violencia en Colombia. Uno que es a través del fortalecimiento de las fuerzas militares y mayores acciones armadas. Otro que es a través de negociaciones sucesivas que hemos venido teniendo. Por eso el tema de negociaciones y paz total es uno de los temas que, si ustedes escuchan a nuestras candidaturas, claramente diferencian las posturas de los partidos de derecha y de los partidos que están en izquierda. Todo el tema de la institucionalidad electoral, es decir, la organización electoral, y en este proceso en particular, la confianza sobre el sistema electoral en Colombia. Cómo es el conteo de votos y si los votos representan realmente la voluntad de los ciudadanos. Este tema es un tema nuevo. En Colombia, usualmente las elecciones están marcadas por 2 grandes ejes. Uno, el que tenía que ver con los factores indicativos de violencia, es decir, que tanto estamos hablando de elecciones libres en los territorios del país donde hay grupos armados ilegales, y los indicativos de fraude electoral, porque nosotros tenemos una distorsión democrática muy fuerte, que es la relación de los colombianos con el ejercicio de la política, que lamentablemente está mediado y ha venido estando mediado por el clientelismo, es decir,
el intercambio de votos, de mi postura política, de la forma en que me voy a votar, o por bienes, por servicios o por recursos específicos para votar por determinadas candidaturas. Entonces, el tema de institucionalidad electoral se nos volvió un tema muy importante para este proceso electoral, sobre todo cuando tenemos como antecedentes las elecciones del 2022, donde en el preconteo, es decir, en la transmisión que se hace de la información electoral el día de las elecciones, el preconteo tuvo un desfase, con lo que realmente habían votado los ciudadanos de 500.000 votos, y aquí voy a dejar algo absolutamente claro, aquí no se está hablando de fraude electoral, se está hablando de un problema en la transmisión, es decir, en la logística electoral para poder tener la noche de las elecciones, que es una de las características de Colombia, prácticamente los resultados electorales, porque se presenta la información más o menos del 99%, un poco más del 99% de los resultados electorales para lograr paz electoral, pero esos resultados no vinculan, no son vinculantes jurídicamente. Sistema de partidos es otro de los temas que es relevante para este proceso electoral. Colombia tiene un mecanismo de entrega de personerías jurídicas, que son los que pueden presentar candidaturas que depende de un umbral del 30% de los votos para el Congreso de la República, y aquí mediante decisiones judiciales relacionadas con el proceso de paz de las FARC, que tenía que ver con la reparación de aquellas organizaciones políticas que habían perdido la personería jurídica por hechos de la violencia, es decir, caso de la UP, los candidatos fueron completamente eliminados en la década de los 80 como un ejercicio de reparación política, se les entrega la personería jurídica, pero aquí tuvimos una eclosión de personerías jurídicas donde llegamos a 27 partidos. Y eso significa que se dio una dinámica electoral relacionada con coaliciones, fusiones que no teníamos antes y para las cuales no tenemos unas reglas de juego claras, y que quizás ha sido uno de los mayores temas que han generado falta de confianza de la ciudadanía por decisiones que se han venido tomando sobre la marcha. Transparencia y acceso a la información va de la mano de lo que estábamos hablando de la fortaleza de la institucionalidad electoral, y aquí venimos al tema que estabas haciendo mención, que es el tema de las comunicaciones, las redes sociales, el impacto de polarización, y más que polarización en Colombia, creo que hoy estamos frente a un fenómeno de radicalización de las posturas, es decir, hay claramente marcada una derecha y una izquierda en este país. Esto es el muro de Berlín no ha caído todavía en Colombia, se pensó que el muro de Berlín iba a caer con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero siempre vamos un poco antes, un poco atrasados en la historia debido a los temas de conflicto, y lo que pasó en el resto de los países de América Latina, donde en la década de los 70, de los 80, y con los 80, con los retornos de las democracias, se podían tener partidos de izquierda claramente identificados. En Colombia eso se demoró, los partidos de izquierda tenían muchísimos problemas para poder tener representación política, porque había una relación muy fuerte con las diferentes guerrillas que hay en el país. Fuimos a las primeras elecciones con inteligencia, estamos en las primeras elecciones con inteligencia artificial. Países europeos y Estados Unidos ya han pasado por ahí. Estas son nuestras primeras elecciones, y ustedes no se imaginan el tamaño del desafío que eso ha significado, no solamente para el ejercicio de la observación electoral, sino también para la forma en que cambió la manera de hacer política. Y las limitaciones a la participación, que aquí lo vemos en un ejercicio de inclusión de ciudadanos para que puedan participar, y ciudadanas, en la votación, muy pegado a todo el concepto de integridad electoral, donde se busca eliminar barreras de la participación para las mujeres, personas con discapacidad, población LGTBIQ+, personas con diferente pertenencia racial, étnico-racial, y personas que habitan, ciudadanos y ciudadanas que habitan en las zonas rurales del país. Estamos hablando de más de 40 variables de riesgo que son analizadas por la MOE desde un año antes de las elecciones, es decir, nosotros tenemos una observación electoral que ya cumplió un año de haber iniciado el proceso de observación, y en este momento estaríamos diciendo que ya vamos para 14 meses de observación electoral. Entonces, en el primer tema que estaba señalando, que estaba haciendo referencia
a los temas de polarización, aquí vale la pena traer entonces a mención dos datos que son importantes en el ejercicio de observación electoral. Nosotros empezamos a hacer un seguimiento al proceso de desinformación de las elecciones para las elecciones presidenciales. Ese ha sido especialmente nuestro foco. Empezamos a hacerlo desde mediados del año pasado, tratando de identificar cuáles eran el tipo de narrativas que se estaban construyendo para llegar a las elecciones presidenciales, pero va a poner un antecedente muy importante. La primera vez que Colombia se enfrentó a un ejercicio de desinformación sostenido con impacto en el electoral fue en el 2016, con la refrendación del proceso de paz. Eso antes no existía, eso no lo habíamos visto. Y después de ese proceso electoral, aunque ustedes no lo crean, después del 2016, el impacto de la desinformación empezó a controlarse porque fue muy fuerte lo que pasó en el 2016 en términos de desinformación como estrategia para que ganara una de las posturas. Íbamos a votar sí o no por el proceso de paz y un ejercicio sostenido, preparado, una campaña decidida de desinformación para lograr para la decisión de los ciudadanos en las urnas, pero además con un telón de fondo muy fuerte, que fue reconocido por uno de los jefes de una de las campañas, de la campaña del no, que lo definió diciendo es que teníamos que sacar a votar a los ciudadanos berracos, es decir, bravos, enojados. Y ese fue el centro de los mensajes que se enviaron en ese momento. Tuvimos posteriores procesos electorales, hubo creo que una reacción muy interesante de la sociedad posteriormente, donde desde los medios de comunicación, la academia se hizo una reflexión sobre el impacto de la desinformación, se lograron generar unos mecanismos para buscar una mejor información de los ciudadanos ya prevenidos entendiendo que eso pasaba, pero lo volvimos a ver para este proceso electoral porque estamos en un proceso electoral completamente fragmentado entre derechas e izquierda. Y aquí yo quisiera contarles entonces un poco, Diego, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están, digamos, qué es lo que nos está mostrando en este momento el tema de desinformación que hemos analizando. Yo no voy a repetir aquí los riesgos asociados a la desinformación, ustedes saben que es desconfianza, pero entonces los que les voy a contar es cada uno de estos riesgos en la lógica de Colombia. Erosionar la credibilidad de las instituciones encargadas de organizar el proceso electoral, como nunca antes, como nunca. Se ha tenido que hacer un ejercicio institucional muy fuerte para que los ciudadanos confíen en los resultados electorales. Esto no tiene precedentes, no tiene ningún tipo de precedentes. Los temas en Colombia, como les habían dicho, eran los temas de delitos electorales, clientelismo, etcétera, y grupos armados ilegales. Hoy el centro de la discusión es si confiamos en los resultados electorales, porque una de las narrativas identificadas que mayor impacto ha tenido y que ha sido sostenida desde el año pasado es va a haber fraude electoral. Y de todos los sectores, además. De todos los sectores. Hay un sector en particular, pero sobre todo algo que tiene que ver con, digamos, con la legitimidad que da a este tipo de mensajes, el sesgo de autoridad, porque lamentablemente la defensa no ha sido de todas las instituciones, sino que también el presidente de la República ha planteado, sumado a otros sectores, preocupaciones muy serias frente a la confiabilidad de los resultados electorales. El tema de la radicalización está puesto. Estamos completamente divididos en dos. Voy a poner un mapa muy simple. Hoy tenemos 12 candidaturas a la presidencia de la República porque se han ido bajando algunas. El día de ayer Murillo, uno de los candidatos, entra a la coalición del Pacto Histórico. Entonces vamos a poner el mapa como lo más sencillo posible para entenderlo. Tenemos un partido de izquierda que reunió todas las izquierdas, que es la continuidad del gobierno actual, que por primera vez se tuvo un gobierno de izquierda en Colombia, que es de un ciudadano que fue desmovilizado, Gustavo Petro, del M19, que se desmovilizó precisamente
para 1991, cuando se hace la negociación de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces está el pacto histórico que reúne la mayoría, no todas de las expresiones de izquierda, pero sí la mayoría. En el lado de la izquierda y en el lado de la derecha tenemos una división. El partido que tradicionalmente se había ubicado en la derecha, que es el partido con la imagen muy fuerte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se llama Centro Democrático, era la derecha de este país, se reconocía como la derecha de este país, pero a esa derecha le apareció una derecha más derecha, tipo Bukele, tipo Milei. Es una cosa entre Bukele, Milei, Bolsonaro y un presidente del norte. Es como todo eso junto. Entonces, es algo un poco, digamos, lo que pasa en política es que cuando te aparece algo más a la derecha, casi que el otro partido del Centro Democrático logra ubicarse entre la centro derecha y derecha, es decir, ya se vuelve un partido sobre todo más conservador que de extrema derecha. Estos dos de derecha, como son dos expresiones fuertes, tienen dividida la votación, mientras que el de izquierda la tiene toda agrupada, entonces estamos hablando más o menos de un 40-40 que podamos decir dos partidos de derecha suman 40, uno de izquierda pongámosle el 40% para hacerla más fácil, para poder decir que el resto de partidos, los otros 9 partidos, que pueden moverse en expresiones entre derecha y centro, pero digamos que allí hay unas 2 expresiones que son la de Sergio Fajardo y Claudia López, que son el centro. La radicalización ha hecho que el centro se pierda, con mensajes específicos de que el centro se pierda de los dos polos, Diego. Es decir, mensajes claros diciendo, escoja derecha en un lado o escoja izquierda, porque el centro no existe. ¿Qué mano quieres? ¿La derecha o la izquierda? Ay, que quiero la izquierda. Sí, porque no, pero quisiera la del centro. No, es que nada más tenemos dos manos, derecha o izquierda. Es decir, en la discusión de la radicalización se desapareció el centro. Y eso es gravísimo para un país. Dale. Y Alejandra, quisiera hacer una contrapregunta ahí. Uno de los grandes problemas justamente de la desinformación es en el momento en el que la narrativa desincentiva el voto. Le pide a los ciudadanos mejor que no vayan a votar. Y eso es mucho más complicado que simplemente hacer propaganda por la izquierda o por la derecha. No tiene sentido votar por alguien o no tiene sentido votar por otra persona. Y ustedes han notado esa narrativa en la observación electoral que hayan hecho, narrativas que están dirigidas justamente a hacer que el otro lado no vaya a votar. No, mira que no. Mira que a diferencia, y si no sé si se está viendo la presentación o no, no sé si un slide que tengo puesto se está Sí, viendo. sí se está. Vean el lado, pues es el lado mío derecho en la parte de abajo que habla qué es lo que normalmente se espera cuando hay esos niveles de radicalización y de información, abstencionismo. En Ujú. Colombia no. En Colombia se incrementó en 2 puntos la participación en las elecciones a Congreso de la República. Estamos en términos de participación del Congreso, que por aquí tengo el dato, que al 50.65 veníamos del 49.42, 48.01 y se subió al 50.65. Es decir, que estamos nosotros viendo más bien como efecto, que en lugar de los ciudadanos no salir a votar porque no han habido mensajes de no vote por el otro tal, lo que ha habido son mensajes de vote por mí. Es decir, si el otro gana, esto se va a ir por el precipicio. Y el otro, cualquiera que sea el otro, derecha o izquierda, si el otro gana, el país se va a acabar o el país va a volver a lo que era antes. Eso ha generado la percepción, la sensación de que el voto, mi voto puede hacer la diferencia. Porque si yo no voto, entonces ya molí el centro, lo estoy sacando del debate. Al sacar el centro del debate estoy diciendo o votas derecha, que soy yo, o votas izquierda, que soy yo, pero si el otro gana, este país se va a acabar. Eso puede explicar el incremento de la participación de los ciudadanos para Congreso, porque se ha mantenido el mismo relato, se ha fortalecido mucho más para elecciones presidenciales y nosotros creemos que se va a incrementar, puede que no mucho, ustedes saben que un punto son más o menos 200.000 ciudadanos
de acuerdo al censo electoral de Colombia, de acuerdo a la participación, estamos hablando de 200.000 ciudadanos por punto, pero eso es una cantidad de gente impresionante, ¿no? Saque a votar 200.000 ciudadanos para que vean lo difícil que es, eso se lo pueden preguntar a los políticos. Eso es complicadísimo. Aquí no. Aquí la narrativa, Diego, lo que ha hecho es que el ciudadano esté sintiendo que su voto es absolutamente decisivo y por eso tiene que salir a votar y por eso tiene que participar. Entonces, no ha generado lo que a veces pues, sucede en otras partes. Nosotros en análisis académicos que hemos desarrollado también y análisis de encuestas en Colombia y en otros países, hemos notado un patrón similar en que la polarización afectiva está muy relacionada con participación. El problema es que no toda la participación termina a veces siendo positiva. Y aquí se plantea una paradoja bien interesante. Más polarización afectiva está llevando a más gente a participar políticamente, incluida la participación del voto. Pero entre más participan, también hacen parte justamente de estas cadenas en las que ya dejan de creer en lo que están participando. Entonces, se aumenta la participación, pero paradójicamente ya no creo en la democracia que está sustentando esa participación. ¿Cuáles serían los riesgos asociados justamente a esta pérdida de confianza en la institución democrática? Y más cuando estamos viendo justamente candidatos que coquetean cada vez más con la idea de que las elecciones no son tan necesarias, no son tan importantes, que bien podrían ser suspendidas, que no hay necesidad de hacerlas. Esa paradoja observada justamente en riesgos asociados a la desinformación y a la polarización, cómo la MOE ha observado justamente la pérdida de confianza en la institución electoral como uno de estos riesgos grandes en las elecciones en Colombia en 2026. Entonces, mira, efectivamente sí ha tenido un impacto, pero ha tenido un impacto de desconfianza, no ha tenido un impacto en desincentivar la participación de los ciudadanos, es decir, lo que mencionan las campañas políticas es tenemos que fortalecer la capacidad de poder tener testigos electorales, de hacer seguimiento, de hacer vigilancia, de hacer control. Nosotros hicimos seguimiento, este es con corte, tenemos un corte del 8 de marzo, es decir, para el día de las elecciones, de cómo se había venido moviendo el tema de desinformación. Se hizo un análisis de 760 posts que claramente tenían contenido que desinformaba. Esto nos dio 171 incidencias y 15 narrativas. Dentro de esas 15 narrativas, nosotros seleccionamos una. Obviamente aquí están las narrativas, voy a pasar rápidamente por ellas. Hay unas narrativas que tienen que ver directamente con candidatos, una que está asociada a a los procesos de paz, es decir, si el candidato de izquierda lo que pasa es que apoya a la guerrilla, lo que pasa es que eh, es comunista y nos va a volver comunista, esto va a ser como Venezuela, o las de derecha, en que algún candidato de manera especial, en este de derecha, se señala que como tiene un fuerte discurso frente a la familia, que es el no, etcétera, todo el tema de los niños, los bebés, toda esta agenda de familia, es gay. Y entonces se le hacen todos los memes, las figuras, todo eso como para contrarrestar el discurso que hace. Pero dentro de esas narrativas nosotros seleccionamos una de las narrativas, digamos que es la que le hicimos más seguimiento, porque tiene que ver con la generación de falta de confianza en nuestra institucionalidad democrática y hace específica referencia a las, a las autoridades electorales, de manera particular a la registraduría, porque es grave. En un país que no tiene conflicto, la duda sobre perdón, las dudas que se pueden poner sobre lo confiable o no del sistema hace parte del debate electoral, se aceptan elecciones y puede seguir andando. En un país que tiene conflicto y muchos conflictos como el de Colombia y múltiples violencias cruzadas, la institucionalidad, y aquí en Colombia a los extranjeros les llama muchísimo la atención porque aquí se hablan de dos cosas en elecciones: las garantías y la institucionalidad, y a todos les parece como un poco exagerado, pero la institucionalidad yo quiero que se la imaginen que son las columnas que soportan un país.
Entonces, un país que está en medio de tantos conflictos, con tantos grupos armados, tantas violencias, necesita tener unas instituciones que en Colombia son centralizadas, absolutamente fuertes, donde todas, la élite, la clase media, el sector académico, la población, porque si no, no es capaz de soportar el conflicto, se te vuelve un país inviable. Por eso, creer en la institución, en la Corte Constitucional, creer en el trabajo que hace el Consejo de Estado, que hace la Registraduría, son nuestros escudos de defensa para que este país sea viable. Y precisamente la desinformación, que tiene que ver con la autoridad electoral y de manera específica contra la Registraduría, va a quebrar ese escudo. Un país que se enciende con solamente soplarle, que tenga un proceso electoral que no genere confianzas con resultados cercanos, pues no es un escenario que uno quiere ver. Resultados cercanos en un país que no tiene los niveles de violencia, grupos armados ilegales, etcétera, como Colombia, puede maniobrar para volver a encauzarse. Colombia, ejemplo, Brasil, a través de las cortes en causa. Colombia no. ¿Qué nos encontramos? Que la estrategia, digamos, el objetivo principal de la desinformación dirigida a la Registraduría Nacional es distorsionar. En el análisis de la narrativa de fraude, se distorsiona. Si tú te das cuenta, mírate, el de desalentar la votación y eso nada más es el 6.4%. Es muy bajito. Distorsionar, en cambio, ha sido la estrategia más utilizada, donde se buscan reinterpretar los hechos verdaderos para llegar a conclusiones falsas, se utilizan exageraciones, falacias, se manipulan las expectativas, se descontextualiza la información que se da. Teniendo en cuenta que es la polarización, entonces las vulnerabilidades para el sistema electoral que sobre todo que hemos identificado son el tema de la complejidad procedimental. Nuestra constitución es de 1991, nuestro código electoral de 1986, calculen. Tenemos una legislación electoral completamente dispersa, que esto va desde reformas constitucionales, está en la Constitución, está en resoluciones, está en leyes estatutarias, está en decisiones judiciales, está en sentencias. Entonces es muy complejo para el ciudadano lograr entender a veces por qué se toman determinadas decisiones. Es un país supremamente santanderista donde pareciera que es más importante dónde va la coma que el principio democrático de la participación, la transparencia y la competencia es dónde está la coma para ver si eso se puede hacer. Y esa complejidad de la comprensión de nuestra legislación electoral está acompañada por la opacidad que tiene, pero prefiero decir como falta de conocimiento de los ciudadanos de qué pasa con el voto después de las 4 de la tarde, que es ahí donde se ha generado todo el tema de después de las 4 de la tarde con el software, el código fuente, por las auditorías, entonces que se van a robar los votos. Todos esos mecanismos que son garantías para los ciudadanos, porque es un proceso, Colombia vota manualmente, todo se cuenta manualmente, son muchos ciudadanos, no es un proceso que esté automatizado. Todas esas garantías que hay hoy están sujetas a cuestionamiento porque no se conoce, porque la pregunta no se había hecho qué pasa con mi voto después de las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde sale una información en la televisión que 15 días después o un mes después está ratificada formalmente, pero con la información que sale en la televisión ese día antes de acostarme, yo ya chuleado. Eso se rompió en el 2022 con ese problema en la transmisión de los datos. Entonces tenemos la complejidad, la opacidad, el ciudadano no sabe qué es, y la polarización, donde con tal de poder ganar hay algunos sectores, y aquí yo no quiero hacer mención a los partidos políticos para decir que es institucional de los partidos, no. Hay algunos sectores, algunas voces que incentivan la polarización señalando que el otro va a ganar porque como van a hacer fraude para que gane, no puedo creer en los resultados electorales. Solamente por una nota, por lo que están viendo ahí los numeritos, aquí, en lo que tiene que ver con candidaturas, en el tema de desinformación, el tema de la memoria colectiva del conflicto,
pesa muchísimo. Digamos, en Colombia nos descalificamos diciendo usted es guerrillero y usted es paramilitar. Esa es la forma en que nos descalificamos y esa es la forma en que nos ponemos en el bando que consideramos de los buenos o de los malos. Y es absolutamente efectivo porque eh, son mensajes muy fuertes. Y sí hemos sido, lamentablemente, en este proceso electoral, el tema de la saturación o fatiga informativa está al orden del día, es lo mismo que ha pasado en otros países y es lo mismo que ha pasado en otros países porque tú no alcanzas, Diego, ni siquiera Claro. como ciudadano completamente informado a seguir y a poder discernir rápidamente si eso que te están entregando que con la estrategia de con la estrategia de distorsión es verdad o no, porque como la mitad es verdad y otra parte es falsa, lo metes en una bolsa y dices, pero es que yo sé que eso es cierto, pero te están mostrando una conclusión falsa. Esa era una pregunta que tenía Alejandra justamente para la misión que ustedes realizan en la modo de observación electoral. Porque estos escenarios de desinformación cada vez van más rápido. Ahora tenemos inteligencias artificiales que pueden establecer campañas de desinformación en 5 minutos las organizan, realizan la estrategia, al mismo día la están publicando y están teniendo los efectos durante la semana. Y sin embargo, nosotros tenemos que seguirle el ritmo a la observación de estas campañas y estas campañas de desinformación con el tiempo que nos tomamos justamente en hacer el análisis, en corroborar esos análisis y en lanzar las alertas tempranas a la ciudadanía. Pero las campañas se mueven mucho más rápido que los reportes o las investigaciones. ¿Cuáles son los retos entonces que como observación electoral nosotros desde la ciudadanía y ustedes desde una organización como la MOE tenemos que hacer justamente para estar al día en algo que nos está sobrepasando en velocidad? Estamos haciendo un análisis cuando ya han salido 10 o 15 campañas más. Mire, efectivamente ese es el mayor problema y ese es el mayor reto. Nosotros en la MOD estamos aprendiendo. Eh, tenemos algo que nos permite tener una curva de aprendizaje rápido, es que conocemos bien el proceso electoral, el sistema electoral de Colombia. Nuestros análisis de matriz de riesgo, que fue lo primero que les mostré, esta no es nuestra primera matriz de riesgo, pues llevamos 20 años observando. Hemos hecho, al menos nos han guiado 8, 6, 6. Hemos elaborado al menos 10 matrices de riesgo entre elecciones nacionales y elecciones locales, más las actualizaciones. Entonces, eso nos permite tener un conocimiento claro del país y ya un olfato de cuál es la dinámica y un conocimiento para identificar la dinámica electoral que nos permite rápidamente empezar a ver identificar por dónde va el agua al molino, es decir, por dónde se están mutando las diferentes narrativas. Pero no es un ejercicio fácil porque lo que tú dices es completamente cierto. Mientras nosotros logramos identificar la narrativa, el mayor problema, Diego, es que si tú estás en un contexto polarizado donde lo que tú quieres es que tu sesgo sea confirmado, tú estás dispuesto a creer. Y yo me puedo sentar aquí y explicarte 2 horas qué pasa con tu voto después de las 4 de la tarde. Pero si tú has tomado la decisión de no creer y de creer que puede haber fraude, no va a pasar nada. No voy a cambiar un ápice esa convicción. Entonces, ¿dónde nos estamos centrando? Los que están ahí, el que está convencido, ya no lo vamos a poder cambiar. Y lo que hemos tomado la decisión, y se ha tomado la decisión, además de instituciones del Estado, es empecemos a explicar muy bien y despacio y de manera clara cómo funciona el proceso electoral, pero de manera particular, la mayor preocupación que pasa con mi voto después de las 4 de la tarde cuando lo sacan de la urna y yo ya no lo veo. ¿Eso en qué se convierte? ¿Qué pasa con ese voto? ¿Se multiplica, se divide, lo restan, lo suman? Para que aquellos que no tienen todavía una idea formada o escuchan con atención las diferentes posturas, pero dicen es que yo de eso no sé, no sé, no lo tengo claro, ahí sí los liderazgos, las voces con credibilidad puedan dar esa información para ver si esa mitad de ciudadanos, si ese centro de ciudadanos que están dispuestos a escuchar, que no tienen una idea formada, no tienen un sesgo fuerte,
entienden el proceso y eso nos permite generar un colchón entre los extremos entre los extremos que están en debate y donde parte de lo que está en disputa es la narrativa de si yo pierdo es que me robaron las elecciones, porque hay algo que también de los primeros aprendizajes que tenemos desde hace 20 años es que ningún político pierde las elecciones, a todos les roban las elecciones, eso sí es clarísimo. Alejandra, dentro de esa opacidad que manifiestas y la dificultad de seguir el ritmo, justamente lo que pasa en las urnas después de que se cierran las elecciones y cómo operan la votación. Hay un debate en Colombia en las elecciones de este año que ha venido creciendo desde hace unos 2, 3 años, cada vez más y más y más. Son los operadores privados en ciertos escenarios de las elecciones. Esos operadores que están encargados de la transmisión de votos o que están encargados de poner en cajas de seguridad los votos. Y otra situación que está ahí también palpable justamente es cómo los ciudadanos entienden que este sistema es mucho más grande que solamente los funcionarios públicos que normalmente ven, que son el registrador o que son el político. Mm, ¿Cómo ves tú a la ciudadanía colombiana entendiendo todas estas vicisitudes de que para tener elecciones necesitamos desde el operador que fue a llevar la caja? Eh, Eso ha sido un descubrimiento, Diego, eso lo empezaron a descubrir desde las elecciones pasadas. Los ciudadanos, la ciudadanía en general, para la ciudadanía en general fue un descubrimiento porque eso no hacía parte de ningún tipo de pregunta. Es decir, las elecciones se hacían y punto. Tú llegabas ujú, el día de las elecciones, veías todo el despliegue, las mesas, los puestos de votación, eso pasaba, digamos, sí, pasaba, como pues, yo no tengo que saber cómo funciona un celular, yo solo sé que marco y alguien conmigo se comunica mágicamente al otro lado del mundo por WhatsApp. Y no tengo que saber cómo funciona WhatsApp. Pero creo que si es esa persona, yo te llamo Diego por WhatsApp y no tengo que verte la cara, pero te estoy marcando, tú me contestas o me contestas por WhatsApp, sé que eres tú. Eso pasaba con el proceso electoral. No había una pregunta. La pregunta es quién organiza las elecciones, quién las hace, la registraduría. Punto. Ya. Hace 4 años el tema, y de manera particular con la empresa Thomas Greganson, que es la empresa que lleva más de 20 años contratando las elecciones, la realización de las elecciones en el país, por un tema que no tenía que ver creo que ahí se sumaron dos cosas. Uno, también son los encargados, es una unión temporal, pero son muchas empresas las que hacen parte de Thomas Greganson, que son las que llevan desde hacer los papeles de seguridad, el transporte de seguridad, etcétera, y se volvió experto en temas electorales, pues a partir de tener las diferentes contrataciones siempre sostenidas. Por el tema de los pasaportes, que hacen los pasaportes, y por el tema del problema que hubo en la transmisión de datos, que fue muy, muy serio, casi el 5% se dejó de transmitir para una organización política que era el Pacto Histórico, pues obviamente se generó todo un tema de desconfianza. Pero aquí la discusión de más si esto va a ser, aquí es otro tipo, la discusión que tenemos que dar. Y es cuál es el modelo que queremos en Colombia para poder hacer elecciones, para hacer las elecciones. Seguimos con un modelo de contratación privada, vamos a seguir en los que estamos. Yo no sé si el problema sea Thomas Greganson y no sé si de pronto fuera la empresa Paquitos, estaríamos en esta misma discusión. Digamos, las dos cosas que pasaron con los pasaportes, que no se les quería dar el contrato para que las hiciera el Estado, o el problema que se tuvo gravísimo, no es menor, no lo voy a disminuir, es gravísimo que se tuvo, de la dejar de transmitir 500,000 votos, genera que sea frente a esa empresa o frente al modelo. Porque aquí la discusión, Diego, es de cuál es el modelo. Queremos un modelo donde la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia genere las capacidades propias para poder organizar elecciones. Eso significa que respiramos y es una planeación a 12 años. Miren lo que ujú. pasó en Perú. Es que aquí, ay, no, pero contrata a otra empresa. El problema que tienen hoy en Perú, que es un problema gravísimo, es un problema de una empresa que no logró llevar unas cajas y poner la logística electoral en Lima. Lima, gracias. No, no es en el Tarra acá en Colombia, no es en el Amazonas, no es en el Bajo Cauca antioqueño, en el Chocó, por allá donde no llega nada, ni siquiera, digamos, toca llegar
es en helicóptero y llevar el material electoral. Entonces, esa no es una discusión menor y eso, de acuerdo a los cálculos que nosotros hacemos, tener toda la capacidad significa más o menos 12 años con todos los ajustes legislativos. Eso no significa que no se pueda hacer, pero por eso te digo, esta es una discusión de Estado. Esto no es de que yo ya quiero una cosa o no. Vamos a darle las capacidades a Colombia, muy bien. ¿Eso qué significa? Que la registraduría tiene que poder tener una oficina de desarrollo tecnológico, porque si no entramos a otro mundo, porque aquí hay dos opciones. Que el software pertenezca al Estado, muy bien. Modelo Indra, hoy pertenece el software de escrutinios de agregación nacional de resultados al Consejo Nacional, es decir, al Estado, y lo tiene el Consejo Nacional Electoral. Pero en cada proceso electoral tiene que volver a contratar Indra para que le haga las actualizaciones, le ponga los parches, etcétera, lo modernice. Cada contrato de esos vale una tercera parte, por lo menos ahora, de lo que costó el software. Entonces, cuando tú quedas atado, si tú contratas a alguien, y ustedes lo deben saber en las universidades, contrato una empresa que me haga la programación para el pago de los chicos o para poder dar las notas, pues te quedaste casado porque eso no es que uno pueda contratar a otra empresa después para decirle arregle porque va a decir no es que el diseño lo hizo otro. O quieres tú mismo diseñar los software. Esa es la discusión que tenemos que dar. Entonces, hoy, si bien se puede decir, no, es que esto debería ser del Estado, mi pregunta es, ¿no podríamos tener en algún momento un partido o otro sector que pregunte y que diga muy bien, pero si eso es del Estado, ¿yo cómo puedo confiar que ese gobierno no le meta la mano a ese sistema para que gane? Lo mismo que hoy estoy diciendo de una empresa privada. Entonces, eso significa generar todas las garantías para saber quiénes del Estado tienen acceso, quiénes pueden dar las órdenes, cómo son, quiénes son los contratados y quiénes están dentro del núcleo de desarrollo tecnológico. Y esa discusión Colombia se la debe y yo creo que este es un momento, después de estas elecciones, es un momento oportuno para que la demos. Pero sí tenemos que tener claro lo siguiente, si tomamos la decisión de avanzar hacia un esquema estatal y organización de elecciones como lo tiene México, esto no va a pasar para el 2023. Es decir, hay que bajarse de ese bus. Es mucho más peligroso avanzar en la realización de procesos cuando no tienes la experiencia ni la capacidad. Es mejor ir lento, pero con seguridad. Creo que a diferencia de Perú, Colombia no aguanta un escenario como el de Perú, porque en Colombia tenemos grupos armados ilegales, muchísimas gracias, y un vacío de poder o de información en ese sentido puede generar mayor violencia en los territorios. Bueno, Alejandra, quisiera una pregunta contigo de cierre. Es justamente frente a las elecciones que se nos vienen ahorita presidenciales ya casi ya mismo. ¿Cómo ves esa matriz de problemas? ¿Podemos confiar en que independiente de los problemas que van a persistir, como es la violencia, como algunos factores de riesgo asociados con desinformación, la democracia en Colombia es lo suficientemente resiliente en estos momentos para superar esos problemas y vamos a tener lo que siempre ha sido una fiesta de la democracia y que tengamos justamente al final de la noche el conteo de votos antes de irnos a dormir? Pues mira, yo te lo separaría entre democracia y elecciones. La, la resiliencia democrática creo que está por ver. Yo esperaría que sí. Este país es muy resiliente, pero va a salir muy fragmentado, muy dolido, donde medio país no reconoce al otro medio. Mm. Y eso no puede pasar. Eso nos pasó con el proceso de paz en el 2016. Y aquí este país se organizó para que el proceso de paz fracasara, para que todos los desarrollos de paz fracasaran y hoy tengamos nuevamente los niveles de violencia que teníamos. Es decir, no logramos organizarnos para la paz, logramos organizarnos para el fracaso, porque la sociedad quedó absolutamente partida. No estoy diciendo que esto es del mismo talante de lo anterior, porque pues estamos hablando de una guerrilla de 50 años donde hay desaparecidos, digamos, secuestro de reclutamiento forzado, pues una cantidad de temas muy fuertes socialmente al que se le estaba pidiendo a la sociedad que hiciera un proceso como el de Sudáfrica, que no la logramos.
Hay mucho dolor todavía adentro. Pero sí vamos a salir de este proceso muy fragmentados, muy, muy rotos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr reconstruir o construir confianza en la democracia? Entendiéndola esta como el respeto de los derechos, tener como pilar la defensa de los derechos humanos y no tierra arrasada como lo de, no sé, como de creamos megacárceles o persigamos a la izquierda o persigamos a la derecha o mantener en tribunales judiciales de un expresidente al otro en venganzas judiciales. No, no sé ahí qué va a pasar, pero bueno, eso, veremos a ver cómo volvemos a pegar los pedazos después de las elecciones. Todo país lo tiene que hacer. Todo país después de elecciones pega los pedazos, solo que a veces es más fácil pegarlos y a veces más complicado. Para nosotros fue casi imposible pegar después del 2016. Ujú. Ahora lo electoral. Faltan 3 semanas y creo que eso va a depender muchísimo de los resultados electorales y va a depender muchísimo de la grandeza de los candidatos y de quienes ocupan los máximos niveles. Es decir, de lo que como aborde y los mensajes que el presidente de la República, Colombia es un país completamente presidencialista, no solo este, sino también los anteriores presidentes, si hubieran dicho yo tengo dudas, esto se arma un quilombo. Entonces creo que nos estamos preparando con la confianza de que en momentos muy difíciles hay algo que vuelve y lo que te decía, la caparazón, los escudos de la institucionalidad, donde todos entendemos que si no confiamos en esas grandes columnas que son las instituciones colombianas, esto se nos desbarranca. Entonces yo, por puro sentido de supervivencia, confío en que volvamos a ver esas fortalezas institucionales que tenemos y se acepten los resultados y pues venga lo que venga después en el gobierno y en el debate político, ¿no? Habrá una oposición, sea cual esta, sea muy fuerte, un gobierno que no va a tener cualquiera que sea los lados mayorías en el Congreso, y eso significa pues que vamos a tener 4 años, o por lo menos vamos a ver cómo se logra hacer estos acuerdos para poder sacar las agendas más importantes del país, porque también la clase política colombiana, por lo menos hasta ahora, de una u otra manera es racional. Es decir, entiende que todos pierden y que ellos pierden si no se logran unos acuerdos mínimos. Muchas gracias, Alejandra. Creo que esto ha sido una gran conversación, exposición de tu parte sobre los riesgos que enfrentamos en Colombia frente a las elecciones presidenciales 2026 y cómo estos riesgos ya están yendo mucho más allá de lo que tradicionalmente se hacía desde la observación electoral, que era solamente estar pendiente del día de las elecciones y el voto, y pues esto se ha convertido en una campaña permanente de observación de muchos y diversos factores que están relacionados justamente con las elecciones. Adriana de Lasis, te paso entonces la palabra en estos momentos Bueno, para- no, yo agradecer a todas las personas que se conectaron. Diego, muchas gracias por las preguntas, los análisis. Alejandra, muchas gracias por tu claridad. Fue una explicación de verdad que estoy segura que todos lo disfrutamos mucho porque una cosa es escuchar este tema en las noticias, en la fragmentación de las redes y otra cosa es tu análisis tan claro, y eso aporta mucho, es lo que necesitamos y estos espacios pues es nuestro propósito. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen resto de día y nos estaremos comunicando. Muchísimas